Una vez más nos encontramos como los días miércoles para poder seguir recibiendo algún pensamiento, meditando en la palabra de Dios, tratando de discernir un poco acerca de qué cosas está queriendo Dios de nuestra vida, cuál es su propósito para con nosotros, qué es lo que ha planeado, qué es lo que ha diseñado para tu vida y para la mía. Con historias que se encuentran en los evangelios, con acontecimientos que sucedieron hace 2000 años, que sin embargo Dios utiliza situaciones, historia, acontecimientos, sufrimientos de aquellos tiempos, también lo utiliza hoy para llegar a nuestra vida y darnos un claro mensaje acerca de la salvación que Él nos ofrece, un claro mensaje acerca de las posibilidades que todos los seres humanos tenemos para poder acceder a las bendiciones de Dios, a la salvación de nuestras almas, a tener paz, a tener esperanza, no perderla, y si la has perdido por alguna causa, por algún motivo, tener la oportunidad de volverte a Dios con todo el corazón. Sin lugar a dudas, las personas en esta vida, en este mundo, sufrimos. A veces por causas externas, a veces por causas internas, a veces por decisiones políticas, una pandemia, por la economía, la escasez de trabajo. A veces es por una enfermedad y los sufrimientos son internos. Hay personas que no están enfermas físicamente, pero que sí lo están en su vida espiritual. Su ánimo ha decaído. Otras están quebrantadas porque tal vez invirtieron mucho esfuerzo, tiempo, energías en algún propósito, algún plan, tal vez una profesión, tal vez el matrimonio, la crianza de los hijos, tal vez un proyecto económico. Yo desde aquí no lo sé, pero seguramente alguien en este tiempo puede estar pasando por un tiempo de desánimo, de frustración, aún de enojo por haber invertido, por así decirlo, su vida, su tiempo, sus energías en algo que quedó completamente estancado o que se rompió en 1000 pedazos. Tal vez tu corazón sea el que esté en esas condiciones. Tal vez tu corazón en este tiempo está hecho 1000 pedazos. Sin embargo, Dios quiere venir a tu vida para traerte paz, para traerte un cambio. Porque si algo que Dios quiere para tu vida y para la mía es que cambiemos, que reconozcamos nuestra necesidad de Dios, que reconozcamos también nuestras situaciones donde nos encontramos, que dejemos de echarle la culpa a los demás o echarle la culpa al diablo, como muchos hacen, y que tomemos seriamente la responsabilidad que tenemos por delante, vivir la vida según Dios, no según tu voluntad o la mía, no según nuestros caminos, nuestros propósitos, pensamientos, que seguramente cada uno puede tener sus planes y su propósito, pero qué bueno es saber que Dios quiere y tiene preparado para nosotros lo que se conoce como una perfecta voluntad. El Romano dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Y eso es una bendición, y ese es el mejor inicio que alguien puede tener para llevar adelante su vida personal, su matrimonio si es casado, la crianza de sus hijos, una profesión, la economía. No hay área de tu vida y de la mía donde Dios no quiera estar presente para afectarla para bien. Seguramente, como yo lo tengo cosas que cambiar, seguramente aquellos que están escuchando, aquellos que están viendo este video, seguramente también habrá áreas en su vida que tendrán que cambiar, que desean cambiar. Lo que vamos a hablar en esta oportunidad es pedirle al Señor que nos ayude a efectuar esos cambios que Él ve que nosotros necesitamos. O sea, muchas veces cometemos el error de pedirle a Dios cosas que realmente no estamos necesitando y nos olvidamos de examinar la vida según Dios, de permitirle que Él nos mire con sus ojos y nosotros reconozcamos qué es lo que estoy viendo, qué es lo que está viendo Él en mí que yo no lo estoy haciendo. Entonces, qué bueno es poder en esta oportunidad, en esta historia que vamos a hablar acerca del Evangelio según San Mateo, sacar algunos temas, algunos pensamientos, algunas ideas para tu vida y para la mía y poder aplicarla. El fin de estos estudios no es solo con decir, este versículo, aprendí esto al otro. No. El fin de la palabra de Dios es venir a tu vida y a la mía y producir aquello para lo cual Dios la envía.
El deseo de Dios es que cuando llega la palabra, el consejo, la orientación, la inspiración para que tomes una decisión en tu vida, o que te ayude a ser sensible a ciertas cosas que están sucediendo en tu vida, en tu familia o en tus necesidades, reacciones para poder aplicar aquello que Dios te da como consejo para que tu vida sea mejor, para que haya un verdadero cambio. Y en esta oportunidad se trata de alguien que cambió y cambió muchísimo su vida. Y esa es la idea de Dios, que todos podamos llegar a Él, que todos podamos tener la posibilidad de encontrar su presencia y por medio de su presencia tener la ayuda que necesitamos para alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y esta historia, como dijimos, se encuentra en Mateo, en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, en capítulo 9, versículo 9 en adelante. Y es una historia muy interesante y vamos a tratar con la ayuda de Dios de sacar algunos pensamientos, acomodarlos a nuestra propia vida y poder ver cómo una palabra, un pensamiento, un ejemplo nos puede ayudar a salir adelante en algún área de nuestra vida que tal vez estemos atascados, que tal vez ahí estamos luchándola y no hemos podido solucionarlo porque tal vez quisimos hacerlo en nuestra propia fuerza y no conforme a la voluntad de Dios. Y entonces en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, verso 9, en adelante dice la Escritura en el nombre de Jesús lo siguiente. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y al banco de los impuestos, el lugar donde se cobraban los impuestos. Y Jesús le dijo a este hombre llamado Mateo, sígueme. Miren ustedes, solo una sola palabra de Jesús fue dirigida a Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. Cada vez que leo este pasaje no me entra en la cabeza. Jesús pasa, lo ve a Mateo y le dice, seguime. E inmediatamente Mateo se levantó y le siguió. Que uno se pone a pensar en esta historia y es algo increíble. Porque tal vez si estaríamos nosotros, posiblemente le hubiéramos dicho, sí, Señor, mirá, me estás llamando, gracias por hacerlo, déjame que acomode un poquitito acá al banco, la plata que me quedó, algunos recibos, algunas cositas que tengo para ordenar, ordena un poquito esta oficinita y te sigo. Sin embargo, cuando en esta historia Jesús le dice a Mateo que lo siga, lo hace inmediatamente. O sea, no hay vuelta. No se pone a pensar, ¿me conviene, no me conviene, lo hago? Sí, no, inmediatamente hay una respuesta. Y cuando, de parte nuestra, cuando Jesús nos dice algo y respondemos inmediatamente y le decimos, sí, Señor, está bien, estoy dispuesto, es allí donde vienen las grandes sorpresas de cambio para nuestra vida. Estamos hablando de cambios. Hoy queremos hablar de grandes cambios. Y dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, estando Jesús sentado en la casa de Mateo, evidentemente Mateo sorprendido por ese llamamiento, Jesús le dijo, seguime, Mateo se levanta, deja todo lo que estaba haciendo y le sigue, y según la historia, Mateo lo invitó a Jesús a su casa, a compartir, como era la costumbre, comida, estar juntos, y bueno, y allí también tener un tiempo de comunión, un tiempo de conocerse, un tiempo de contar las experiencias, buenas y malas. Dice, pero al estar junto con Mateo sentado a la mesa en la casa, hay aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, decir, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y continuó diciendo Jesús, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta aquí el texto que tomamos como base, y qué interesante lo que nos dice el Señor. Inmediatamente los fariseos que estaban cuestionando el ministerio de Jesús, lo vemos de esta forma, lo vemos de esta manera, cuestionando
sus palabras, cuestionando las enseñanzas y aquí, por supuesto, cuestionando las personas con las cuales Jesús se rodeaba. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Jesús mismo le responde, no son los sanos que necesitan un médico, sino precisamente los enfermos. Son aquellos que necesitan amor y misericordia en aquel tiempo como hoy, para poder llegarles con lo que ellos están necesitando. Que no es tener dinero, no es un nuevo matrimonio, no es tener más hijos, no es un cambio de trabajo lo que nos trae felicidad. Muchos lo han experimentado todas estas cosas y sin embargo se encuentran frustrados, se encuentran cansados, agobiados porque se dan cuenta que esos cambios jamás pueden sustituir la presencia de Dios en su vida. Jesús le está diciendo a aquellos que están cargados, cansados, trabajados, que están desesperados, que han perdido las esperanzas, que se encuentran enfermos, sea física, emocional, espiritual o aún económicamente, es a ellos a los cuales Jesús quiere llegar. E inmediatamente Jesús le dice a los maestros de la ley, a los religiosos de su tiempo, le dice, aprendan ustedes lo que yo quiero. Quiero que apliquen y que hagan y que vivan la misericordia. Le dijo, misericordia quiero y no sacrificio. En un tiempo donde todavía en el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios a Dios, sabemos por el Antiguo Testamento que los sacrificios no tienen sentido alguno cuando nuestro corazón está lejos de la voluntad de Dios y lejos de obedecer a Dios. Por lo tanto, es importante pensar aquí, tomar este pensamiento, que la idea de Dios no es tanto los esfuerzos que podamos hacer por Él, sino la misericordia que demostremos para con los demás. Jesús habló mucho acerca del amor hacia el prójimo, el amor hacia los demás. Y Él mismo dice, no he venido a llamar a los santos, no he venido a llamar a los perfectos, no he venido a llamar a los justos, sino a los que necesitan, a los pecadores, al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que ver con lo que estamos hablando en esta oportunidad. El cambio en nuestra vida. Cambio en la manera de pensar, cambio en las reacciones, cambio en las actitudes, cambio en el trato para con los demás. Y en esta historia nos encontramos que Mateo era un judío que los romanos habían empleado como cobrador de impuestos. Había muchos cobradores de impuestos que trabajaban para el Imperio Romano. Siendo judíos, ellos trabajaban bajo la autoridad del Imperio Romano, cobrando impuestos, cobrando distintas tasas, tal vez en alguna ciudad, en algunos lugares, como puestos aduaneros, y estos cobradores lo que hacían era sacaban una comisión de lo que ellos cobraban. Entonces, de un cierto dinero reunido, una parte era lo que fijaba y establecía el Imperio Romano, y la otra se la quedaban estos cobradores. Pero por supuesto, la mayoría de ellos cobraba mucho más y de esa manera se enriquecían. Por esa razón era que los publicanos, estos cobradores de impuestos, como en el caso de Mateo, los judíos los odiaban, no los podían ver. Es más, lo tenían con la fama de estafadores y encima de eso de estar de acuerdo con el Imperio Romano, de apoyar a los romanos. Cuando Jesús llama a Mateo en ese banco de cobrar los impuestos para que fuera uno de sus discípulos, Mateo lo siguió de inmediato. Y de esa manera lo interesante, porque otra cosa para pensar también es que Mateo deja una profesión, por así decirlo, una carrera lucrativa. Mateo deja de lado un futuro de riquezas para poder seguir a Jesús. Y este era uno de los puntos por los cuales el aumento de la hostilidad de los fariseos, los saduceos y muchos religiosos de aquel tiempo iba aumentando en contra de Jesús. Tanto por las compañías dudosas con las que Jesús se juntaba y andaba y compartía alimentos, y también ante la aparente relajada actitud ante la tradición que tenían los judíos de ayunar todas las semanas. Jesús, por su actitud, los estaba ofendiendo, les ofendía el sentido de lo que para ellos era lo correcto. Pero en esto, Jesús deliberadamente, a propósito,
desafiaba y sobrepasaba la comprensión antigua que ellos lamentablemente tenían de la voluntad de Dios. Los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, como tal vez muchos religiosos hoy, han distorsionado la voluntad de Dios para el hombre, para el ser humano, para todo hombre y para toda mujer. Habían distorsionado y muchos siguen distorsionando la comprensión de lo que significaba el verdadero amor por Dios y la verdadera voluntad y propósito de Dios para todo ser humano. Los publicanos no solo eran notorios por su explotación, también eran condenados a la proscripción religiosa. Eran judíos, pero ellos no se podían acercar a Dios ni a las cosas de Dios, no podían ir al templo, aún no podían participar de las cosas políticas porque se los consideraba colaboradores del gobierno romano. Entonces, el que un judío santo, como en el caso de Jesús, comiera con esta clase de gentuza, para ellos, era algo asombroso. Y la respuesta de Jesús también fue asombrosa para muchos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y esto expresa lo contrario. Expresa lo contrario al pensamiento que tenían muchos en ese tiempo. Y expresa también lo contrario a lo que muchos piensan en este tiempo también. Un sanador, un médico, debe, entre comillas, ensuciarse las manos. Y una misión de salvación como la Jesús no se consigue frecuentando solamente gente respetable, gente profesional, gente religiosa. No, Jesús tenía que ir a los que necesitaban. Jesús tenía que ir a los perdidos. Jesús tenía que ir a los defraudados. Jesús tenía que ir a los que estaban cargados, oprimidos por el diablo, oprimidos por la esclavitud, oprimidos por tantas situaciones que se presentaban en el ser humano y que no dejan de ser iguales al tiempo de hoy. En aquel tiempo estaba todavía presente la esclavitud. Sin embargo, hoy en un tiempo de libertad, ¿cuántas personas viven esclavas? Esclava de sus deseos y pasiones, esclava de los vicios, de las adicciones y no pueden salir. Y es ahí donde las personas necesitan un cambio, pero un cambio total, no un parchecito. En esta historia, Jesús al visitar a Mateo estaba dañando su reputación ante los demás religiosos, pero a Jesús no le importaba. Mateo había estado engañando a la gente, pero Jesús lo encontró conociendo su situación, conociendo su trabajo despreciable, conociendo que él cobraba de más, y sin embargo, Jesús lo encontró y lo cambió. La idea para tu vida y para la mía sigue siendo la misma en cuanto a Jesús para con vos y para conmigo. Jesús sigue teniendo la idea de encontrarse con nosotros para cambiarnos, de llegar a esa situación en la que te encuentras para hacer un cambio completo en tu vida. Por lo tanto, nosotros no debemos temer llegar a aquellos que tienen un estilo de vida diferente, porque el mensaje de Dios puede cambiar a cualquiera. Lo hizo con Mateo, lo hizo con tantos otros personajes en la Biblia, con nombre y otros sin nombre, que fueron liberados, que fueron sanados, que fueron restaurados, pero sobre todas las cosas, que encontraron por medio de Jesucristo la salvación de sus almas. Y para la salvación del alma de una persona, de un hombre y una mujer, no hay precio, no hay dinero en este mundo que lo pueda pagar, porque no lo puede dar un hombre, sino que la salvación es pura y exclusivamente de parte de Dios. En esta historia, por supuesto, los fariseos trataban con frecuencia de atrapar a Jesús con alguna palabra, con alguna enseñanza, y pensaron que la relación que él tenía con esta gente, de acercarse con esta gente de baja vida, era la oportunidad perfecta, y allí comienzan a ensañarse en contra de Jesús y su ministerio. ¿Por qué? Porque ellos se preocupaban más por las apariencias de santidad que de ayudar en verdad a la gente que lo necesitaba. Estaban más para criticar antes que estimular, antes que animar a aquellos que estaban o se sentían derrotados. Estaban más para la respetabilidad externa de los demás, más que para alcanzar ayuda práctica a aquellos que lo necesitaban. En este tiempo, de la misma manera, nosotros no estamos para vivir la teología.
Nosotros no estamos para citar versículos de memoria. El verdadero creyente es llamado por Dios para cambiar su vida, y esa vida debe ser un canal de bendición para ayudar a cambiar la vida de aquellos que los rodean. Dios, a diferencia de los religiosos de aquel tiempo y de los religiosos de este tiempo, está interesado en todos los seres humanos, incluyendo a los que son pecadores, a los que sufren, a los que tal vez algunos de los que están escuchando ustedes, de solo mencionarlo, dirán, no, yo a ese o a esa niña, mirá el aspecto que tiene, mirá a lo que se dedica, ni loco me acerco. Bueno, en aquel tiempo Jesús se acercaba a ellos. Y la idea, el deber, el propósito de Dios para con nosotros, los que decimos ser creyentes en Dios, los que decimos que somos cristianos, es acercarnos a todos aquellos que están pasando necesidad para ayudarlos a que su vida cambie y encuentren la verdadera paz y felicidad que el hombre necesita. Al seguir el ejemplo de Jesús, debiéramos nosotros anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Buenas noticias a los pobres, a los solitarios, a los repudiados, no solamente a las personas aparentemente buenas o talentosas o populares, sino a aquellos de los cuales realmente tienen necesidad de salir adelante porque se encuentran en un hoyo muy profundo. Como diría el salmista David, en el pozo de la desesperación. Y Jesús cita un pasaje del profeta Oseas en el capítulo 6, verso 6. Misericordia quiero y no sacrificio, indicando que la prioridad de Dios es un amor hacia los demás, un amor costoso, un amor sacrificial, en vez de realizar un ritual cuidadoso. Los rituales no sirven para nada, la religión no sirve para nada si no va acompañada de amor puesta en acción. Si no va acompañada de tolerancia, si no va acompañada de paciencia, si no va acompañado de no estoy de acuerdo, pero te voy a acompañar para ayudarte en lo que pueda. No apruebo lo que estás haciendo, pero de todas maneras sé que Dios te ama y que tiene una respuesta para tu vida. No estamos para condenar, no estamos para juzgar, Dios lo va a hacer en su momento. Nosotros estamos puestos por Dios para ayudar a las personas que lo necesiten a salir del pozo de la depresión, de una adicción, de un quebranto matrimonial, de los problemas que se encuentran tal vez aquellas familias con hijos que están en las adicciones o en la delincuencia o quién sabe en qué cosa, pasando por temores, por fobias, personas que están endemoniadas, ¿por qué no? Personas que están bajo la autoridad de un espíritu maligno que les está arruinando la vida a ellos y por medio de ellos también a toda una familia. El versículo 14 de este capítulo 9 de Mateo nos dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, vinieron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Qué interesante, ¿verdad? Porque los judíos practicaban muy religiosamente la oración y el ayuno. Toda la semana religiosamente tenían sus días de ayuno. Jesús a continuación les respondió que mientras el esposo estaba presente, no había necesidad de ella. Es decir, estaba haciendo una comparación. Mientras estaban de fiesta, el esposo, en este pasaje bíblico se refería a Jesús. Mientras Jesús estuviera con ellos, ellos no tendrían necesidad de ayunar. Pero cuando se termine la fiesta, cuando se termine el desposorio, por así decirlo, Jesús está diciendo, cuando ya no esté más con ellos, ellos van a comenzar a ayunar. Y era la sorpresa. La sorpresa de muchos religiosos que están buscando y mirando qué hace el otro, qué no hace, si ayuna, si no ayuna, si ora, si no ora, si visita, no visita, si pronuncia bien el versículo bíblico, si... Y están esperando que uno fracase, están esperando que aquel falle, están esperando que uno pronuncie mal un versículo, se equivoca para decir, viste, yo sabía. No es esa la idea de Dios, no estamos para juzgar.
Por supuesto, se quedaron sorprendidos. Jesús comía, bebía, se juntaba con la gente que tenía necesidad para entablar una relación. Eso no significa que Jesús cometía pecado, no significa que Jesús se emborrachaba, no significa que Jesús se ponía a hacer fiestas desenfrenadas. No, no, no. Jesús se acercaba a las personas que tenían necesidad para poder ayudarlas. El mensaje de Juan el Bautista era duro. ¿Recuerdan ustedes cuando antes de aparecer Jesús, Juan el Bautista estaba en el desierto predicando el arrepentimiento? Y su mensaje era duro. Les daba con todo, que prepararan su corazón. A uno le dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes huir de la ira venidera? Tremendo, ¿verdad? Y su mensaje estaba centrado en la ley. En la ley del Antiguo Testamento. Cuando la gente se fija en la ley de Dios y se compara con esa ley de Dios, entonces es cuando se da cuenta cuánto le falta. Se da cuenta que le falta y de cuán necesario es que nos arrepintamos para alcanzar la ley de Dios, para alcanzar, según la ley de Dios, poder ser aprobado. En cambio, el mensaje de Jesús se centralizaba, estaba en el centro de la vida, se centralizaba en la vida de la persona. El resultado era devolverse del pecado, el arrepentimiento para allegarse a Dios. Los discípulos de Juan el Bautista arrancaron bien, tuvieron buena idea, buen pensamiento, pero ellos necesitaban dar un paso, dar el paso siguiente y poder confiar plenamente en Jesús. Entonces la primera pregunta que te hago en esta oportunidad es: ¿dónde está tu centro de atención? ¿En la ley? ¿En la religión que nada puede resolver? ¿La religión que no tiene poder para sanar, no tiene poder para restaurar y que solamente es una práctica vacía de resultados? ¿O tu centro de atención está en Jesucristo? A eso es lo que Dios te invita, a que el centro de tu vida sea Jesucristo. Que tu vida sea, como dijo alguien, cristocéntrica, es decir, todo gire alrededor de Jesús. Que tu vida personal, que tu vida espiritual, que tu vida económica, que tu matrimonio, que la crianza de tus hijos, que lo que emprendas, lo que tengas ahora y que lo que vayas a tener el día de mañana dependa pura y exclusivamente de estar centrado en Jesucristo, porque de esa manera, y solo de esa manera, tu vida recibirá el cambio que necesita. Tu vida recibirá, al recibir el propósito de Dios, va a cambiar y se va a acomodar, se va a amoldar a la vida que Dios tiene planeado para tu vida, y es ahí donde comienzan los cambios y es ahí donde vienen las grandes bendiciones de Dios para tu vida. Entonces, seguramente todos ustedes como yo necesitamos todavía cambiar algunas cosas, ¿verdad? Hay cosas que cambiar. Entonces, si nos quedamos cruzados de brazos y decimos: yo tengo que cambiar, yo quiero cambiar, y no hacemos nada al respecto, nunca vamos a cambiar. Pero cuando le decimos al Señor: Señor, yo reconozco que tengo esto y esto, y no está bien eso, yo te pido que me ayudes a poder cambiarlo, entonces es ahí cuando se abre la gran puerta de la oportunidad para que Dios venga a tu vida, entre y comience a ajustar las tuercas, los tornillos y todas aquellas cosas emocionales y espirituales que tu vida necesita para empezar a mover esa rueda grande de vida rebosando, de vida de gozo, de paz, de verdadera felicidad, de tal manera que todo comience a acomodarse a tu alrededor. Y fíjense ustedes, muchas personas piden que los demás cambien. Yo estoy cansado porque mi matrimonio, mi esposa no cambia, mi esposo no cambia, mis hijos no cambian, mi patrón, mi empleador, mi jefe no cambia, el trabajo no cambia. Y se quedan esperando que los demás cambien, cuando en realidad el secreto de los grandes cambios vienen cuando cambiamos nosotros. Cuando nosotros personalmente tomamos la decisión de cambiar, de apropiarnos de la ayuda y el poder de Dios para cambiar. La respuesta a la pregunta acerca del ayuno, que Jesús no desaprobó, Jesús no dijo, no ayunen. Jesús estaba diciendo claramente: en este tiempo no es para ayunar. Cuando ya me vaya y los deje para volver como Espíritu Santo, entonces ellos van a volver, mis discípulos van a volver a practicar el ayuno.
Lo de esta historia hace resaltar un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Los reglamentos formales de la antigua religión, como habíamos dicho, de la ley que no tenía poder para cambiar al ser humano, tenían que ceder al gozo y el regocijo de lo nuevo que se estaba acercando por medio de Jesucristo. El parche y el vino nuevo son figuras de una nueva relación poderosa y efervescente con Dios, que quiere romper todos los esquemas, romper todas las limitaciones que hay en tu vida y en la mía para disfrutar de la vida religiosa. Sí, de la vida religiosa, pero según Dios. Porque no está mal vivir una vida religiosa, siempre y cuando esa práctica religiosa nos traiga paz, nos traiga seguridad, quite nuestros temores, sane nuestras enfermedades, nos dé gozo, nos dé plenitud y nos dé la seguridad de que somos por medio de Jesucristo salvos. De que tenemos la salvación asegurada, no porque seamos buenos, no porque seamos perfectos, no lo somos, sino porque Dios nos ha declarado salvos, porque Dios ha declarado su palabra sobre nosotros y su palabra tiene poder para hacer cosas mucho más abundantemente de lo que te puedas imaginar. Y en esta historia, hablando de parches, hablando de cambios, porque dijimos hoy que vamos a hablar de cambios. Jesús mismo, en Mateo capítulo 9, en este capítulo 9, verso 16 en adelante, dijo Jesús, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero lo que hacen que echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Muy interesante, muchas veces hemos leído este pasaje, paños nuevos, remiendos nuevos en paño, vestidos viejos, el vino nuevo en odre, es decir, en envases viejos. ¿Cómo es este tema? No alcanzo. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? En tiempos bíblicos, el vino no se conservaba en botellas de vidrio como pueden tener hoy. Bueno, hoy ya existe el tetrabric, ¿verdad? Sin embargo, en aquel tiempo se utilizaban pieles de cabra que estaban bien cocidas en los bordes para que pudieran contener el líquido. No solamente vino, también podían guardar en esos recipientes, podían guardar leche. Y en este caso el vino nuevo, a medida que se iba fermentando, iba haciendo que ese envase de cuero de cabra se iba expandiendo, se iba estirando. Y una vez añejado el vino, no se agregaba más vino nuevo, porque si se hacía, el odre ya estirado se seguiría estirando y de esa manera reventaba y se rompía. Y al romperse no solo se rompía el odre, la fuente o el recipiente, sino que se desperdiciaba, se derramaba aquello que había estado contenido por mucho tiempo. Por eso el vino nuevo siempre se colocaba en odres nuevos, en recipientes nuevos, en recipientes, como dijimos, de cuero de cabra cocido para contener y que a medida que fermentaba se iba hinchando, pero se iba amoldando aquello nuevo. Jesús, por lo tanto, no vino a poner remiendos al sistema religioso viejo del judaísmo con sus normas y tradiciones. Si lo hubiera hecho, su mensaje sí hubiera peligrado. Su propósito fue traer algo nuevo que había sido profetizado siglos atrás. Jesús no inventó nada nuevo. Jesús vino a confirmar el Antiguo Testamento en su tiempo y lo hace llegar a nosotros a través de la palabra de Dios. Y este es el mensaje. Este mensaje nuevo es el Evangelio. Y dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para ofrecer a toda la humanidad, a todos los seres humanos, el perdón de los pecados y la restauración con Dios. Dios nos devuelve por medio de Jesucristo todas aquellas cosas que perdimos por negligentes, que perdimos por pecadores o que nos robó el enemigo de nuestras almas, el diablo. Jesucristo dijo, el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y escuche bien, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Lo que Dios te está ofreciendo no es una vida mediocre. Lo que Jesús te está ofreciendo no es que estés arrastrándote por el piso. Lo que Jesús te ofrece no es una religión, sino va a cambiar tu vida, tu manera de pensar, o restaurar tu matrimonio, tu familia, o aún tu economía. Lo que Jesús te ofrece es un verdadero cambio. Este mensaje nuevo es un mensaje nuevo de fe. Un mensaje de fe y de amor que para nada encajaba en el rígido y antiguo sistema de la religión legalista. Por lo tanto, requería en aquel tiempo como hoy un inicio nuevo, un inicio fresco. Y ese mensaje permanecerá siempre nuevo porque debe ser aceptado y aplicado en cada generación. Así como un día llegó hace décadas atrás la palabra de Dios, la buena noticia de salvación a mi vida, también se necesita que cada uno de nosotros sigamos renovando la predicación del Evangelio generación tras generación. ¿Para qué? Para que podamos encontrar a aquellas personas que necesitan un cambio en su vida, lo puedan lograr. Cuando usted y yo seguimos a Cristo, debemos estar preparados para una nueva forma de vida, para una nueva manera de mirar a las personas que nos rodean, ya no para juzgarlas, ya no para crear divisiones y paredes que nos separen, sino todo lo contrario. Generar nuevos métodos de servicio por lo cual nos podamos acercar para dar una mano de ayuda. Por lo tanto, si Dios lo llama a usted para seguirle u obedecerle, ¿cuál será su decisión? ¿Lo hará con el mismo desinterés que lo hizo Mateo? Jesús solamente usó una palabra, sígueme. Y Mateo dejó todo, y le siguió. Algunas veces la decisión de seguir a Cristo requiere cierta elección dificultosa o dolorosa, porque no es fácil seguir a Jesús. Jesús jamás dijo que seguirlo a Él iba a ser fácil. Jamás Jesús nos ofrece en los evangelios o en las cartas de los apóstoles que la vida cristiana, que el evangelio de Jesucristo sería color de rosa, que todo sería un placer. No. Jesús mismo dijo, muchachos, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Es decir, mientras estemos en un mundo caído, en un mundo pecador, en un mundo que necesita ser restaurado y será restaurado al final de todos los tiempos, Dios quiere comenzar por nosotros. No quiere restaurar el mundo primero, sino quiere restaurar a todo ser humano, a todo hombre y a toda mujer. Como Mateo, debemos dejar atrás las cosas que podrían estar apartándonos o impidiéndonos que nosotros pudiéramos llegar a Jesús y seguirlo a Él. La vieja forma del judaísmo no podían de ninguna manera contener la frescura espiritual, ese algo nuevo que traía el Evangelio de Jesucristo. La gracia no puede ser esparcida o introducida en un sistema de religión o un sistema legal como era el hebreo, porque no podía traer la transformación que el hombre necesitaba. En lugar de remendar un frágil, desgastado y obsoleto sistema religioso, Jesús vino a ofrecer una vida nueva basada en la fe que cada uno de nosotros depositamos en Él. Por lo tanto, quiero invitarte a que dejes de poner remiendos a tu vida, a que dejes de estar cosiendo y cosiendo todo lo que se rompa, todo lo que se te ha quebrado en tu vida y que te das cuenta que se diluye y no lo puedes recuperar. Te invito a que puedas confiar en Jesús, a que te acerques a Él de todo corazón, porque Él tiene poder para transformar tu vida, para sacarte de la depresión, para sanar tus enfermedades, para coronarte, como dice la Escritura, de gloria, coronarte de favores y de misericordia. Si la gente te condena, Jesús no te va a condenar. Si la gente te señala, Jesús no te va a señalar. Si la gente te ha defraudado, Jesús no te va a defraudar. Él es fiel, ha sido y será siempre fiel. Y lo puedes encontrar a través de su palabra. Su palabra, la Biblia nos dice que es palabra viva y eficaz. Que todo lo que nosotros conocemos va a pasar, pero su palabra no va a pasar, va a permanecer. Para terminar, podemos mirar un poquito la conducta, la actitud de Mateo, siendo o teniendo la posibilidad de mantener o incrementar su riqueza. Un día decide cambiar su vida
un día decide seguir a Jesús. Más que cualquier otro discípulo, Mateo tenía una idea clara de cuánto costaría seguir a Jesús. Sin embargo, aún así, no dudó ni por un momento en seguirlo. Y preste atención porque así como Jesús tenía un plan para Mateo y por el trabajo que él desempeñaba, también Dios tiene un plan para tu vida. Cuando Mateo abandonó su puesto de recaudador de impuestos, se quedó desempleado, se quedó sin trabajo. Para algunos de los demás discípulos que eran pescadores, siempre estaba la pesca, la cual podrían por cualquier problemita volver a su viejo oficio. Pero en el caso de Mateo, ya nunca más él podía volver al punto de regresar al trabajo que él había dejado, el trabajo que había renunciado. Dos cambios importantes acontecieron en Mateo cuando decidió seguir a Jesús. El primero de ellos y el más importante, Jesús le dio una nueva vida. Y ese es el primer cambio que Dios te ofrece en esta tarde, en este día. Jesús quiere darte una nueva vida, no un remiendo más sobre otro remiendo. Jesús te ofrece una nueva vida. No solo pertenecía Mateo a un nuevo grupo llamado los discípulos de Jesús, sino que pertenecía al Hijo de Dios. No solo aceptaba un estilo de vida diferente, completamente diferente al que había vivido hasta ahora. Ahora él mismo era aceptado por ese grupo. Y por ser aceptado, tenía la posibilidad de cambiar. Se sentía con ánimo, con ganas y con deseo de que su vida cambiara para que también su familia recibiera el impacto del Evangelio, cambiando matrimonios, cambiando los hijos y cambiando la manera de ver la vida. Para un recaudador de impuestos despreciado, este cambio había sido un cambio maravilloso. Hay posibilidad de un cambio maravilloso en tu vida. En segundo lugar, Jesús le dio a Mateo un nuevo propósito para las habilidades que él ya tenía. Cuando Mateo siguió a Jesús, el único instrumento de su antiguo trabajo que llevó consigo fue su pluma de escribir. Desde el principio Dios lo capacitó como un compilador de datos, un juntador de información de distintos acontecimientos. A la larga, el llamado de Jesús le permitió ponerlo a trabajar las habilidades que él tenía al máximo. Y Mateo era un observador agudo y sin duda puso por escrito todo lo que él iba observando acerca del ministerio de Jesucristo. Todo lo que sucedía alrededor con Jesús o con las personas, él lo iba anotando, lo iba escribiendo. El resultado fue el Evangelio que lleva su nombre. Sí, el Evangelio según San Mateo. Qué tremendo, ¿verdad? De una vida de desacierto, de una vida de exclusión, un cambio tremendo por tomar la decisión de seguir a Jesús. Un hombre que aparentemente no era para nadie, hoy es recordado cuando abrimos en los evangelios y encontramos el Evangelio según San Mateo. Allí encontramos que fue este hombre, recaudador de impuestos que tomó la decisión ante una sola palabra de Jesús: sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. La experiencia de Mateo señala que cada uno de nosotros, desde el principio, es una de las obras de Dios en progreso. Gran parte de lo que Dios tiene para tu vida y para la mía lo entrega muchísimo antes de lo que podamos usted y yo ser capaces de darnos cuenta. Él nos ha confiado muchas destrezas, capacidades y habilidades antes de tiempo. A cada uno nos ha capacitado para ser servidores de Cristo. Y cuando le confiamos lo que Él nos ha otorgado y lo ponemos a su servicio, iniciamos una vida que es una verdadera aventura, un verdadero desafío. Terminando, Mateo nunca se hubiera imaginado que Dios utilizaría las mismas destrezas que perfeccionó como recaudador de impuestos para guardar y redactar informes de la historia más grande vivida, la historia de nuestro Señor Jesucristo.
Y el propósito de Dios no es menos importante para tu vida y para la mía. No es menos importante para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿has reconocido a Jesús al decirte Él, seguime? ¿Cuál ha sido tu respuesta? ¿Lo estás siguiendo? ¿Lo estás siguiendo no por la religión, sino por obediencia a Dios? ¿Todavía no lo seguís? ¿Todavía estás dando vueltas siempre en el mismo lugar, esperando? Muchos esperan no sé qué. Muchos me han dicho, no, todavía no es mi tiempo. Y lamentablemente, al poco tiempo, accidentes, frustraciones, enfermedad o la misma muerte. Y terminan perdiendo muchísimo, incluyendo su alma en el infierno, por no haber tomado la decisión que tomó Mateo un día, que tomé en mi persona un día de aceptar a Jesucristo y seguirle como mi único Dios, como mi único Señor y como mi único y suficiente Salvador. Deseo de todo corazón que tu respuesta sea pronto, sí, Señor, te voy a seguir. Y te vas a sorprender, Dios te va a sorprender, porque tu vida no será la misma, porque lo que Dios promete lo cumple, porque Él hace pacto con su palabra y no puede ser cambiado. Quiero orar por tu vida en esta oportunidad, bendecirte y ayudar que el Espíritu Santo en tu vida te dé la oportunidad de ser sensible a la voluntad del Señor para tu vida o para tu matrimonio o familia. Oremos a Dios. Padre, delante de tu presencia y en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de considerar tu palabra, de tratar acerca de distintas historias del Evangelio, tratando de buscar aquellas cosas que nuestra vida necesita. Tu palabra a lo largo de la Biblia son preciosos tesoros, riquezas, que están puestas para que nosotros las aprovechemos. Señor, te pido por todos aquellos que han estado y están escuchando este mensaje. Te pido que toques su vida, que así como Mateo respondió inmediatamente al llamado tuyo, que cada uno de los que oyen este mensaje puedan aceptar ese desafío y también la aventura de ser llamados hijos e hijas de Dios. Señor, yo te pido con tu autoridad que reprendas toda opresión del maligno, toda mentira o engaño de Satanás. Señor, que sanes en este momento por el poder de Dios y de manera milagrosa toda enfermedad. Conforme a la medida de fe que ha repartido en los corazones, reciban sanidad, reciban liberación, reciban en este momento el gozo, la paz y la plenitud de tu presencia. Ayuda, Señor, y ayúdame a ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo, para estar viviendo en el centro de tu perfecta voluntad. Señor, declaramos bendición, declaramos las más ricas bendiciones, de gozo, de paz, pero sobre todo de salvación. Lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ahora a cambiar. Basta de poner remiendos, basta de andar agregándole parchecitos. Dios te está ofreciendo una vida completamente nueva. Como siempre, quien te habla, el pastor Alberto Arens, te saluda y desea las más ricas bendiciones de Dios para tu vida y para tu familia. Te estamos invitando allí a nuestro templo, cito en la calle 159 entre 45 y 46 de la localidad de Plátanos, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, Argentina. Apenas a una cuadra de la estación del ferrocarril, allí en la estación de Plátanos, está nuestra iglesia. Nos comunicamos también por este medio y cualquier necesidad o pedido de oración nos lo hace llegar por mensaje y estaremos orando por tu vida, por tu necesidad. Como Jesús, así se llama este programa, porque de eso se trata, poder ser como Jesús, imitar su vida, caminar con Él y ser la oportunidad de ser como Él, porque eso es lo que significa ser cristiano, ser como Jesús. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones para tu vida, para tu familia. Cuídate, el Señor es tu protector, el Señor es tu guardador, dice la palabra de Dios, pero también tenés que ser
tenés que ser consciente, no seas negligente, protege tu vida, protege a tu familia y el Señor también va a estar contigo para prosperar en todas las áreas de tu vida. Dios te bendiga en el nombre de